Ese era su corazón. Preferían la gloria de los hombres. Bueno, vemos antes el versículo 53. Así que de aquel día acordaron matarle. Ahí está. Determinaron conjuntamente, viendo las señales, viendo todo lo que hacía Cristo, no, lo matamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué lo hacían? Porque finalmente preferían la gloria de los hombres. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es claro cuál es el corazón de los judíos, es clara su intención para no perder el poquito terreno de fama o de reconocimiento humano que tenían. No querían perder lo poquito que tenían. Prefirieron la gloria del hombre sobre la gloria de Dios. ¿Queda claro? Vemos ahí claramente sus responsabilidades, ¿correcto? Sin embargo, todo esto cumplió una profecía. Cumplió la profecía que Dios venía anunciando. Fíjense. Todo este endurecimiento fue un cumplimiento de una profecía. Nuevamente, el endurecimiento en Juan. Lo vemos en los versículos anteriores. Del versículo 37, en 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Habían visto las señales de Jesús. Habían visto la resurrección de Lázaro. Habían visto a Lázaro vivo. Lo habían recibido con palmas. Sin embargo, Jesús les dice, yo voy a morir. Y es cuando empiezan a cuestionar, oye, pero ¿qué clase de hijo del hombre es este? ¿Qué clase de Mesías es este? Entonces se endurecieron, no querían creer en el Mesías revelado, querían creer en el Mesías que había formado sus propios corazones. ¿Sí? Entonces vemos por eso a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esta profecía de Isaías se lee mejor en Isaías 6:10. Fíjense. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. O sea, el pueblo endurecido, aferrado a su pecado, aferrado a la gloria del hombre, viene el endurecimiento de parte de Dios. Se cumple una profecía, sí, pero nuevamente vemos cómo se conjunta soberanía y responsabilidad del hombre. No hay una sin la otra. Las dos operan así. Por ello, ¿qué es lo que dice Jesús? Versículo 43. Porque me amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la razón. Y ahí vemos la razón del endurecimiento. Hay profecía, hay soberanía de Dios, pero no deja de haber responsabilidad. Juan 3:18. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Finalmente está la opción, ahí está la salida. Ahí está el Mesías, vieron las señales y no, voluntariamente prefirieron las tinieblas. Hay responsabilidad del hombre, ahí opera claramente el hombre. Incluso lo vemos en las propias palabras de Jesús, en el capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
¿Quiénes eran los que no creían? Los que no querían ir. Eran los judíos. Ahí no está diciendo, Dios te impidió venir. No. Ahí les está diciendo a los judíos, ustedes son los que no quieren. Ahí está la responsabilidad. La ceguera del hombre que quiere negar a la única salida que tiene. ¿Sí? ¿Vamos claros? Cada uno es responsable de cómo actúa, más bien cómo responde, ¿no?, ante ese llamado cuando te predican el evangelio, ¿no? Exactamente. Ahí es donde viene esa parte de la responsabilidad, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a abundar en ello, porque todo esto impacta en cómo opera la salvación y cómo termina siendo esta salvación operada por Dios. Y no obstante, subsiste la responsabilidad del hombre. Es como Judas, ¿no? Vamos a ver el caso de Judas. Ese está bien interesante también. Pero Dios ya conoce, o sea, los usa porque Él ya sabe cómo son sus corazones desde antes, ¿no? Sí, pero no deja de haber el decreto eterno de Dios. O sea, seamos francos, no lo vamos a entender. Ahorita, por eso estoy partiendo de los casos prácticos, para que vean cómo claramente, porque ahorita todavía no terminamos de ver la soberanía de Dios. Ya aquí, a diferencia de cómo empezamos antes, con el faraón y con Asiria, que empezamos con la soberanía de Dios y terminamos en la responsabilidad del hombre, aquí empieza al revés, si se fijan. Empecé a mostrarles cómo es la responsabilidad del hombre y ahorita les quiero mostrar la soberanía de Dios, porque está cañón. Está cañón cómo opera. ¿Qué dice Pablo finalmente? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice Pablo? Los judíos fueron cegados por su legalismo. Olvidaron la fe. Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Finalmente, lo que termina pasando con ellos es que se olvidaron de la fe. Versículo siguiente. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. ¿Cuál fue su piedra de tropiezo? Jesucristo, como él mismo, como Pedro lo manifiesta en Primera de Pedro 2:8, cuando describe justamente quién es la piedra fundante de la iglesia es Cristo, no Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice cuando Jesús le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Todo el juego de palabras en griego demuestra que la piedra no era Pedro era una piedrita. La piedra era la declaración de Pedro de que él es Cristo. Y Pedro mismo, en esta parte, en Primera de Pedro 2, reafirma la enseñanza de Cristo y enseña cómo la piedra nunca fue él, es Cristo. No se confundieron los católicos. No se confundieron, lo usaron voluntariamente. Entonces, y termina Pedro diciendo, él es piedra de tropiezo, fíjense, yo se los leo, 2:8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Y vemos ahí la predestinación, pero vamos por partes, no se me adelanten. ¿Qué sucede con los judíos? Los judíos nunca dejaron de ser responsables. Romanos 10:2-3, yo se los leo en la Biblia de las Américas porque es una traducción un poco más entendible, porque la Reina Valera habla de ciencia, pero fíjense. Oye, pero la fe te la da Dios, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde está tu responsabilidad de tu fe? Ahorita vemos. Ahí vamos, no se me desesperen. Porque yo te testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Sí, tenían celo, pero un celo legalista.
no un celo por el verdadero y pleno conocimiento de lo que Dios había revelado. Pero no obras, ¿no? Eran obras. ¿Qué es lo que sucedió con los judíos? Los judíos hicieron un ídolo de Dios. Hicieron su propio ídolo. ¿Cuál era este? Su justicia propia. Se creían justos por lo que ellos hacían. Sí, sabían del llamado a ser santos. El que dice, cuando les dice Jehová, yo soy santo, sed ustedes pues santos, como lo dice Levítico 20:26. Pero no sabían de la verdadera santidad. Ellos lo habían hecho una santidad que era mera externalidad, es decir, solo de obras, solo de holocaustos, solo de sacrificios, solo de cumplimiento de obras externas. Por eso Jesucristo en Mateo 23:27 les llama hipócritas y les llama sepulcros blanqueados. Olvidaron lo importante, olvidaron la misericordia de Dios. Mateo 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no contenderías a los inocentes. Esa fue una palabra que les dio desde Oseas. Bueno, siempre fue clara en la Biblia, pero Cristo está citando Oseas 6:6 en este momento. Pero les estaba diciendo, no quiero de ustedes lo externo, quiero lo interno. Dios lo había dejado claro, ¿se acuerdan? Desde que Saúl había pecado y no había cumplido con lo que Dios le demandó. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? Primera de Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es por ello que vemos tan fuertes las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo del 5-7. Vemos todo el Sermón del Monte, entonces cómo les está confrontando, no la ley, porque Jesucristo nunca vino a derogar la ley, pero sí las enseñanzas farisaicas, en donde les hablaban solamente de lo exterior y nunca de lo interior, de lo que proviene del hombre, de lo que proviene del corazón. Entonces ahí es donde habían cojeado. Estamos hablando de una profunda obediencia a la que demanda Dios y está revelada desde el Antiguo Testamento, pero que finalmente la vemos resumida en Gálatas 3, bueno, en Romanos también, pero en Gálatas 3:10-11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, como se manifestó en Habacuc 2:4. Entonces, vemos toda esta situación de los judíos, toda esta responsabilidad en que ellos decidieron rechazar a Dios. Y se fueron por una justicia propia, por una justicia humana. Y se olvidaron de Dios. Llega el Mesías, el que los habría de salvar, y vemos cómo lo rechazan. Ahorita ya no, porque ya estamos cansados y ya hasta mi garganta ya está cediendo. Entonces, ya vimos la responsabilidad de los judíos. Pero vamos a ver cómo esta responsabilidad de los judíos Dios la usa para cumplir lo que Él decretó, porque vamos a ver lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, decretada por Dios. Y vamos a ver cómo toda esta responsabilidad, que es clarísima en la Biblia, se empalma con la soberanía de parte de Dios. Dios la usó. Dios la usó, pero la decretó también. Porque si no vamos a caer en el punto de, bueno, Dios sabía que ibas a creer. No, no solo eso. Dios es soberano y obra soberanamente en la historia. ¿De acuerdo? Vamos a orar.